¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venimos con un nuevo videoartículo. Vamos a hablar en este caso sobre algo que han estado preguntando o habéis estado preguntando mucho en las redes, y es: Manolo, ¿qué debo hacer las semanas previas al día del examen de la prueba que me han otorgado por mi apellido para hacer las pruebas físicas? Me lo han preguntado tanto de manera online, en comentarios, como personalmente. Oye, ¿qué podría hacer un mes antes o 3 semanas antes de las pruebas para llegar lo mejor posible? Es una buena pregunta, tengo que anticipar que es una buena pregunta, pero no es tan importante como algo que voy a detallar ahora, que es el hecho de poner intención y hacer las cosas bien en la gran fase del medio, el grueso de entrenamiento previo a los meses antes o digamos las semanas antes al día de la prueba. Y a mí siempre me gusta explicar las cosas haciendo similitudes con cosas fuera del entrenamiento. En este caso sería hacer una similitud con un gran chef, con la elaboración de un gran plato de alta cocina, ¿no? de estrella Michelin. ¿Qué 3 grandes fases o qué 3 fases por las cuales debería pasar un chef para elaborar un plato laborioso, difícil de hacer, para ganar una estrella Michelin o varias, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Primero, elaborar o asentar cuál es el objetivo, qué plato voy a hacer, y comprar los ingredientes, los de la mejor calidad, ¿verdad? Esa sería una primera fase. ¿Cómo se asemejaría al tema del entrenamiento? Pues elegir tu objetivo, la fecha del objetivo, evidentemente, o rondar la fecha, ver de qué punto de partida salimos, qué condición física tendríamos, por lo menos por encima, parámetros básicos, y luego empezar la fase que se llama entrenar para entrenar, es decir, hacer un entrenamiento, una planificación, evidentemente a largo plazo, pero en ese plazo, en esa primera fase, hacer un entrenamiento en el cual tus niveles de condición física, tus cualidades básicas se eleven hasta un nivel básico, hasta un nivel de crear cimientos sobre los que vamos a construir. ¿Cuál sería la segunda fase de un chef? Elaborar el propio plato. Enfangarse en la cocina, sudar con los fogones, cortar la verdura, cortar la carne, elegir bien cómo va a elaborar cada paso, cómo va a ejecutar cada paso del plato, lo que es el trabajo, el grueso del trabajo, el volumen del trabajo, la dificultad real. En el entrenamiento se llamaría, si hemos dicho que la fase previa sería entrenar para entrenar, el grueso es entrenar. Es decir, acumular todo lo que hace falta acumular en cuanto a cualidad física se refiere para elevar al máximo posible los depósitos de esas cualidades físicas que piden en las pruebas físicas. Bien planificado y controlado, por supuesto. No entrenar más es mejor, recuerda este lema, sino que entrenar mejor es mejor. Pero dentro de esa fase de unos parámetros de volumen, de aumento de cantidades de entrenamiento, siempre con unas fases de descarga y carga. En fin, eso son cosas concretas de esa fase. ¿Cuál sería la última fase? La más pequeña y la que menos trabajo cuesta, entre comillas, y sobre todo la que incluso se disfruta al hacerla. En el chef sería buscar la guindita, ponerle la guinda al plato o el perejil para adornarlo con un chorreón de aceite de oliva para que quede bien, elegir el plato, todo eso es disfrutar del trabajo que se ha hecho previo. ¿En qué consistiría el entrenamiento, la última fase del entrenamiento? Es entrenar poco, entrenar muy bien, aumentar drásticamente la calidad, la intensidad de los ejercicios, del entrenamiento, aumentar drásticamente las recuperaciones, es decir, descansar más, también vigilar muy bien la alimentación para rellenar muy bien la energía, el glucógeno, proteína, todo esto, y al fin y al cabo no preocuparse tanto por entrenar, porque ya hemos hecho el grueso de trabajo antes. Con esto quiero decir que no es tan importante saber qué tienes que hacer las semanas previas, porque esto no es como estudiar un tema de la teoría, en el cual, el día antes o la semana antes puedes aprenderte algo nuevo que no sabías, que no te ha dado tiempo a aprender. Semanas antes no puedes hacer nada especial para que el 1000 te salga mejor si no has trabajado antes. Eso es lo que yo quiero que quede claro en este vídeo, ¿de acuerdo? Pero si has trabajado muy bien antes, muy bien planificado, con tus volúmenes, con tus cargas, con tus repeticiones, con todo lo que hace falta saber, entonces
la última fase cobra su importancia sobre todo en cómo la haces, no en cuánto haces, que también, pero sobre todo en cómo reúnes todas las características de esta fase. Dicho esto, y creo que se haya entendido bien la importancia de la que proviene la última fase, voy a decir, conforme a las 3 pruebas físicas, directrices generales, tips generales para saber lo que tienes que hacer en términos generales con cada una de las pruebas para que se traduzca lo mejor posible el trabajo previo del grueso de trabajo. ¿Ok? Así que para eso vamos a hacerlo prueba por prueba. Vamos a ver que primero, bueno, tendríamos la barra, ¿ok? Para la barra, lo que yo más te recomiendo, al ser un ejercicio de tren inferior, tanto en rangos de potencia para vosotros como en rangos de aguante en suspensión para vosotras, el tren inferior no se comporta igual, o sea, perdón, el tren superior no se comporta igual que el tren inferior en cuanto a fatiga y traducción del entrenamiento se refiere. Lo que yo te recomiendo, bueno, en términos generales se aplica en las 3 pruebas, es que realices como máximo 2 a 3 días por semana, que realices cada vez que hagas ejercicios de barra que sea lo más parecido al ejercicio en sí, es decir, aguantar o hacer dominadas. Quita lo máximo posible los ejercicios específicos con mancuernas, en gimnasio, ¿vale? Que esos se utilizaron en el grueso del trabajo para coger la fuerza específica de músculos aislados. Hazlo lo más asemejado posible a la prueba específica y no hagas nunca más esfuerzo del 90% de tus posibilidades. ¿A qué me refiero con esto? Si tú un día de entrenamiento de estos que estamos hablando vas a hacer, por ejemplo, en tu caso, si eres chico, vas a hacer dominadas, ¿vale? Pues tú te cuelgas, empiezas a hacer dominadas y llega un momento en que te estás fatigando, ¿no? A lo mejor haces 12, 13, 14 y sabes que podrías hacer 15, 16, 17 más, como mucho 3 más. Pues ahí corta, es decir, en tu 90% de ese momento corta, no hagas más. No agotes el músculo. Déjale un resquicio de energía para que el cuerpo comprenda que lo que estás haciendo es querer supercompensar todo el trabajo previo. Y si además lo haces con ayuda, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la ayuda, por ejemplo, con una banda de resistencia o alguien que te ayude, mejor que una banda de resistencia, porque eres tú el que controla el cuerpo en realidad. Si lo hacemos con ayuda, imprimimos mayor velocidad de ejecución. Es decir, velocidad de contracción muscular. Eso le otorga calidad al ejercicio. ¿Cuándo tienes que buscar aumentar el volumen de repeticiones? El propio día del examen. Cuando estés allí tienes que dar todo lo que tienes, porque ya no vas a seguir. Después del día del examen pues, te vas de vacaciones y a disfrutar, ¿no? El tema con la barra es este. Con vosotras ocurre exactamente igual. No lleguéis al 100% del agotamiento y si es con ayuda, mejor que mejor. En vosotras no hay velocidad, o sea, no hay contracción, no hay flexo-extensión, con lo cual no tenéis que buscar ningún tipo de velocidad, pero sí buscar ayuda, ¿de acuerdo? Para que vuestro peso corporal sea menor. ¿Qué hacer en la prueba del circuito? Muy sencillo, más de lo mismo. No hagas el circuito no más de 2 veces por semana. Y además te recomiendo que lo hagas por tramos, ¿vale? Primero, segundo, tercer tramo, a una velocidad inferior cuando hagas los tramos, ¿vale? Y cuando lo hagas completo, hazlo al 100% de velocidad o de intensidad o de velocidad de movimiento, porque se supone que ya el patrón de movimiento lo tienes bien fijado, de haberlo practicado veces y veces y veces en el grueso de la segunda fase anterior, con lo cual se le puede dar intensidad. Pero vigila muy bien la cantidad de repeticiones que haces del circuito completo. Yo no te recomiendo que hagas más de 4, o sea, número inferior a 4 repeticiones, ¿vale? Del circuito completo, inferior a 4 repeticiones, con una recuperación amplia, a lo mejor de 5 o 6 minutos para que estés bien recuperado para la siguiente. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, simplemente afinar
fijar bien en los patrones de movimiento de tu sistema nervioso la calidad del ejercicio, y al hacerlo menos repeticiones, primero vas a descansar más y segundo vas a disminuir la probabilidad de lesionarte. Porque al ser un circuito de agilidad, con artefactos, es muy posible que te puedas caer, que puedas derribar una valla, caer encima, doblarte la muñeca, en fin. Cabe la posibilidad de ese tipo de accidentes. Con esto lo disminuimos, ¿de acuerdo? Y ya no vas a aprender más, o sea, por practicarlo muchas veces en la última fase del entrenamiento, no vas a mejorarlo más. Es más, lo que vas a hacer es fatigar mucho más al cuerpo y no le vas a dejar traducir todo el trabajo. Lo cual ocurre exactamente lo mismo con los 1000 metros, ¿de acuerdo? Ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos con los 1000 metros? Igual, disminuimos drásticamente el volumen de entrenamiento, disminuimos las distancias a ejecutar, siempre por debajo, igual o por debajo de 1000 metros. Yo siempre recomiendo siempre por debajo de 1000 metros, hasta un máximo de 900 metros. Ojo. Es decir, eso quiere decir que las carreras continuas para entrenar, no me refiero para calentamiento ni nada de eso y para vuelta a la calma, me refiero para como entrenamiento, se eliminan drásticamente. Solamente se hacen series en pista. Entonces, con un máximo de 900 metros, ¿vale? Máximo 900 metros y mínimo de 100 metros, evidentemente, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir drásticamente las distancias, aumentar drásticamente las recuperaciones hasta llevarlas a un mínimo de 10 minutos de recuperación entre repeticiones, ¿vale? Y hasta incluso 20 minutos entre repeticiones, ¿vale? Para que esté bien preparado para la siguiente repetición el cuerpo. Y un ejemplo de sesión, dos ejemplos de sesión serían tanto para una vertiente como para la otra. También te repito que no te recomiendo que entrenes en esta última fase más de 3 días en semana específico para el 1000, para que lo mismo de siempre, el cuerpo asimile el trabajo y deje supercompensar todo el trabajo anterior. Pondríamos, por ejemplo, un ejemplo 1, pondríamos 3 repeticiones de 900 metros, ¿vale? A una intensidad igual al objetivo, es decir, si yo sé que estoy ahora mismo para hacer posiblemente 3.15 en un 1000, pues los 3.900 voy a intentar hacerlos a ese ritmo de 3.15, pero sin completar 1000 metros, sino parando en los 900 metros. Y voy a recuperar, por ejemplo, 15 minutos, en los cuales pues me hidrato, hago estiramientos específicos, me movilizo, me oxigeno, me mojo la cabeza si hace calor, me recupero al 100% para el siguiente, como algo, incluso puede ser para rellenar un poquito de la glucosa. Y el ejemplo 2, hablando de distancias menores, en las que tenemos que emplear bloques de repeticiones o series de repeticiones. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los 200 metros, que es muy socorrido para los 1000 metros. Podríamos hacer, por ejemplo, 2 bloques o 2 series de 4 por 200. 200 metros, ¿vale? Y lo podríamos hacer, por ejemplo, con una recuperación, primero, intensidad más rápido del objetivo. Más rápido del objetivo. ¿Por qué? Porque es una distancia mucho más inferior a los 900 y a los 1000 metros. Pero tampoco te pases con la intensidad. A lo mejor podrías poner una intensidad de un ritmo, si el ejemplo que hemos puesto de 3.15, pues a lo mejor un ritmo de 3.05, 3.08, y a ese ritmo implementar los 200 metros, o sea, ejecutar los 200 metros. Y con una recuperación de 60 segundos entre cada 200, de cada repetición, y de 15 minutos otra vez entre cada serie de 4, entre cada bloque de 4. Estos son los ejemplos que podríamos utilizar para los 3 tipos de pruebas, ¿de acuerdo? Anticiparte lo mismo que te he dicho antes. No le des tanta importancia a la última fase siempre que no hayas hecho la fase anterior correctamente. ¿Se puede mejorar algo? Si no has trabajado antes, puede mejorarse algo, sí, pero también puedes aumentar las probabilidades de cosas como, por ejemplo, tener lesiones, tener dolencias, periostitis, roturas. Las prisas no son buenas para nada, y mucho menos para lo que concierne a el entrenamiento físico. Y
para ese tipo de pruebas, incluso con las marcas que os piden, ¿de acuerdo? Nada más, espero que esta similitud con el trabajo de un chef, de elaboración de un plato, haya servido para que comprendas, porque mi objetivo sobre todo no es darte recursos solamente, sino que entiendas por qué las cosas se hacen como se hacen en el mundo del entrenamiento. Por eso existe una titulación de educación física, por eso existe máster en alto rendimiento, para eso estamos los entrenadores, ¿de acuerdo? No me gusta que se trate el mundo del entrenamiento físico como algo, una María, ¿no? Lo que se llama la asignatura María. No, venga, esto se hace así, me voy a poner a correr sin ton ni son, voy a entrenar como yo vea, igual que la nutrición, voy a bajar la cantidad de comida. Es peligroso, puede llegar a ser peligroso incluso. Pero bueno, para eso estamos aquí, para eso hemos creado este espacio web y como siempre se esperan los likes, los deditos arriba, se agradece, aportes, preguntas como la de hoy, por ejemplo, que ha sido respuesta a muchas peticiones sobre hablar sobre las semanas previas al día de la prueba. Y bueno, recordarte, como siempre, que tienes disponible el entrenamiento gratuito aquí en el blog, en la parte izquierda, si estás viéndolo en el blog, o en la caja de abajo de descripción tienes todos los enlaces a todas las opciones que tienes de entrenamiento conmigo, tanto la gratuita, como el paquete integral de todas las pruebas de 4 meses, como el paquete de 1000 metros solamente, como el paquete de dominadas solamente, y el entrenamiento personal, ¿de acuerdo? Tienes muchas opciones. Y bueno, si no quieres ninguna de esas opciones, pues con bichear los tips que dejamos por aquí en los artículos de entrenamientopolicianacional.com puedes aprender mucho a elaborar tu propia planificación casera, ¿vale? No es totalmente profesional, pero bueno, al menos va encaminada a ese sentido. Nada más por el día de hoy, me despido de ti hasta una siguiente ocasión, espero que estés bien, mucho ánimo y a entrenar. Chao.